Ya, este PowerPoint lo que ustedes de hecho escribieron en su cuaderno parte de este PowerPoint, ya, donde hablábamos de los fundamentos de la empresa, ¿cierto? Eh, Veamos eh, cuáles eran las funciones de la administración, definimos lo que era administración y, y vimos todo lo que tenía que ver con la parte de planeación, de hecho, en la primera guía, lo que era la relación estratégica, ¿cierto? Eh, Vamos a hacer un poquito más, porque esto ya lo vimos, pero volvamos atrás a definir la parte de lo que es la economía, ¿cierto? La ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas. Y dijimos, ¿cierto?, que por ende era una ciencia social, la economía, porque estudiaba las necesidades del hombre, ¿ya? Y cuando hablo de necesidades del hombre, hablamos de distintos tipos de necesidades. Y también hablábamos de los productos, que cuando uno compra un producto, no solamente compra el producto, sino que satisface, ¿cierto?, esa necesidad, ¿ya? Hablamos que la empresa también era una organización, ¿cierto? ¿Ya? Una organización que involucraba ciertos recursos humanos, recursos materiales, ¿cierto? Y eso era una empresa, ¿ya? Acá hablábamos de necesidades humanas, ¿cierto? Que decíamos que había necesidades básicas, existenciales, vitales, necesidades sociales, por ejemplo, de comunicación, ¿ya? Necesidades culturales, por ejemplo, no sé, pero siempre va a haber una prioridad. Por ejemplo, en este momento, en situaciones de pandemia, ¿cierto? Las necesidades básicas ahora es el autocuidado, ¿cierto? Y la necesidad de, obviamente, de comer, por ejemplo, ¿ya? Pero ya no es importante las necesidades culturales, por ejemplo, ir al cine, ir al teatro, esas cosas se bloquearon por hoy día, ¿ya? Pero sí las necesidades sociales, ¿ya? Las comunicaciones, sobre todo hoy en día con esta cantidad de tecnología que tenemos, ¿cierto? Son vitales digamos, las comunicaciones. Por lo tanto, aquí se satisface de una u otra forma esas necesidades sociales de comunicación con las personas, ¿ya? Ya, también hablamos que había, y vuelvo a reiterar, había necesidades que son vitales, ¿cierto? Alimentación, habitación y vestuario. Eso es lo fundamental, lo básico que uno necesita. Después social, como un ejemplo yo le decía, el orden, justicia, comunicación, que es lo que estamos hablando, sanidad, etcétera. Y por supuesto, culturales, educación, información, esparcimiento, que le decía, el esparcimiento tiene que ver un poco con la parte de salir al teatro, ¿cierto? Ir a ver una obra musical, ¿ya? Con eso, esas son necesidades culturales. Y por supuesto la educación, ¿ya? Que aún la estamos haciendo a través de este medio, pero la estamos haciendo, ¿ya? Eh, ya, ¿qué es lo que son los bienes económicos? Son aquellos que no son de libre disposición, existen en cantidad limitada y demandan el uso de trabajo. Esto lo habíamos conversado, decíamos que inclusive a medida que un bien escasea, el precio aumenta, eso es lo que se llama la oferta y la demanda, ¿cierto? O sea, a medida que un producto, eh, por ejemplo, si hay muchos productos, ¿cierto? La gente puede tener acceso a ir a cualquier tienda a comprar. Pero si un producto escasea, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día, el tema de las mascarillas, el tema del alcohol gel, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? Los precios van a aumentar porque hay una necesidad sobre esos productos con mayor prioridad y están escaseando, ¿ya? Definición de empresa, eso ya lo hicimos, dijimos que era una unidad de Oh, organización dedicada a las actividades industriales mercantiles me refiero a comerciales, ¿cierto? O de prestación de servicio con fines lucrativos, ¿ya? Eso lo habíamos visto. Hay otra definición, dice la actividad económica dirigida a la producción de bienes para satisfacer las necesidades humanas, se denomina industria, ¿ya? Aquí está clarito, a la producción. ¿Qué significa la producción? Estamos hablando de que la empresa fabrica, produce ciertos productos, no los comercializa, o sea, no compra productos terminados, sino que los elabora, los fabrica. Por eso es que tiene que ver la industria o empresa, ¿ya? Y aquí estamos hablando de la parte industrial, la actividad económica dirigida a la producción de bienes para satisfacer las necesidades humanas, se denomina industria, ¿ya? Alguien está viendo ahí que lo repite. Ya. Aquí veamos desde un punto de vista tributario, ¿ya? Hablamos nosotros en gestión comercial y tributaria
las primeras clases que hicimos presenciales, hablábamos de la tributación, que tiene que ver con el pago de impuestos, ¿cierto? Un tributo, un pago, ¿ya? Y desde ese punto de vista tributario, dice que se considera industria el conjunto de actividades desarrolladas en fábricas, plantas o talleres destinados a la elaboración, preparación, conservación, transformación, armaduría, confección, envasamiento de sustancias, productos o artículos en estado natural, elaborados para la prestación de servicios, tales como molienda, tintorería, acabados o terminados de artículos. ¿Ya? O sea, también aquí está hablando desde un punto de vista sector tributario, pero industrial, ¿ya? De fabricación. Y yo creo que eso ustedes lo tienen más que claro ya, el tema de la diferenciación entre una empresa comercial y una empresa industrial. Lo que sí, dentro de, parece que fue en el módulo de utilización de la información contable, había un estudio de caso y claro, sí, o en gestión comercial y tributaria, a veces fue, que varios pusieron como alternativa en el estudio de caso donde decía qué giro comercial tenía la empresa, algunos pusieron comercial, otros importaciones, otros industriales, entonces ahí como que se perdieron un poco, ¿ya? Pero pero ya yo creo que la mayoría diferencia ese tipo de empresas, ¿cierto? Las empresas que son industriales, comerciales, ya, que son de importaciones, exportaciones. ¿Bien? Ya, esto es algo que también hablamos nosotros, que es el sistema. Las empresas son sistemas abiertos, ¿ya? Interactúan con el medio ambiente y es influido por el entorno que lo rodea. ¿Por qué es un sistema abierto? Porque la empresa siempre interactúa con el medio externo, ¿ya? Siempre va a haber clientes, ¿ya? Que van a atender y va a ser un circuito, va a haber entrada, proceso y salida, ¿ya? Y obviamente que va a haber un feedback, una retroalimentación del sistema, ¿ya? Ya, definamos el tema nuevamente de la administración, que esto parece que lo habíamos visto ya, pero lo vamos a hablar de nuevo. Dice que la administración es el esfuerzo humano coordinado para obtener la optimización de todos los recursos financieros, ojo, financieros, dinero, ¿cierto? Humanos, ¿ya? Y materiales a través del proceso administrativo, ¿ya? Que es lo que estamos viendo ahora, proceso administrativo, a fin de lograr los objetivos institucionales, ¿ya? Nosotros hablábamos también de la misión y de la visión de la empresa, misión y visión, ¿ya? Una empresa, la visión que tiene es hacia dónde voy, ¿cierto? ¿Ah? Hacia dónde voy, a dónde voy a apuntar, ¿ya? Y la misión, ¿cierto? Tiene que ver con lo que estoy haciendo en el momento, ¿bien? Ya, eso no lo vamos a ver, ya. Acá están los componentes de la misión, dice, administración estratégica, dice, esta es como macro, ¿ya? Esto es a largo plazo. Componentes del proceso, selección de la misión y los principales metas corporativas, o sea, tiene que ver con hacia dónde voy como empresa, ¿ya? Hacia dónde voy, es estratégica, ¿ya? Y esta parte fue como que más les costó en la guía, ¿ya? Esta, como de diferenciar, ¿cierto? La planeación estratégica, ¿cierto? Ya, análisis del ambiente competitivo externo de la organización para identificar oportunidades y amenazas, que es lo que era el elemento del análisis FODA, ¿cierto? Ve las fortalezas, ¿ya? Las oportunidades que tenía la empresa, la, las debilidades y las amenazas, ¿ya? Análisis del ambiente operativo interno para identificar fortalezas y debilidades de la organización. Esto, seleccionar estrategias fundamentadas en las fortalezas de la organización y que corrijan sus debilidades con el fin de tomar ventaja de oportunidades externas y contrarrestar las amenazas externas. ¿Ya? Eso tiene que ver con administración estratégica o planeación estratégica. ¿Ya? Funciones de la administración, esto ya lo hemos hablado varias veces, ¿cierto? Planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿ya? Y de hecho, ayer estábamos hablando de control de existencia, ¿ya? Y ahí estábamos hablando ¿cómo se llama? Que una de las funciones de la administración es controlar, ¿ya? Por lo tanto, tiene relación con el control, pero no solamente de mercadería, ayer hablábamos del control de existencia, pero tiene que ver también con un tema de control, de sistema de control interno,
cómo funciona, ¿cierto?, la empresa. ¿Está funcionando bien? ¿Ya está funcionando mal? ¿Cómo se departamentaliza la empresa? ¿Qué departamento funciona mejor? ¿Cómo se complementan cada uno de los departamentos de la empresa? Departamento de venta, departamento de compra, recursos humanos. ¿Ya? Todo tiene que ver con la interacción que haya entre los actores que participan en esta empresa. ¿Ya? Planificar y determinar los objetivos y cursos de acción que deben tomarse para alcanzarlo. ¿Qué se va a hacer? ¿Dónde? ¿Cuándo y cómo? Así de simple. ¿Ya? Organización. O sea, la parte organizacional. Distribuir el trabajo entre el grupo, establecer la autoridad necesaria. ¿Quién lo va a hacer? ¿Con cuánta autoridad? ¿Con qué ambiente físico? ¿Mm? Claro. Súper específico. ¿Ya? Dirección de los miembros del grupo para que lleven a cabo las tareas asignadas, motivación a los empleados al cumplimiento de los objetivos fijados. ¿Ya? Aquí tiene que ver con la parte direccional. ¿Cómo dirijo yo mi empresa? ¿Ya? Esto estamos hablando de una empresa relativamente grande, o sea, una empresa chica a lo mejor, si bien es cierto, puede tener algún objetivo específico, ¿ya? Pero a lo mejor no va a tener tantos departamentos, ¿ya? Aquí estamos hablando de empresas que a lo mejor tienen distintos tipos de departamentos, que tienen su organigrama, ¿cierto? Tienen un gerente general o un director, un gerente de compra, un gerente de venta, gerente de administración y finanzas, ¿ya? Y ahí hacia abajo se puede ir a jefe de departamento, ¿ya? Por ejemplo, jefe de departamento de recursos humanos, ¿ya? Y de ahí vienen los trabajadores, los administrativos, ¿ya? Control, esto es lo que hablamos ayer, verificación del cumplimiento de las tareas planificadas en cuanto a su oportunidad, calidad y costo. ¿Ya? Por eso le decía, no solamente tiene que ver con un control de venta o compra, sino que cómo está funcionando el sistema. ¿Ya? Se llama sistema de control interno. En auditoría al menos se llama así. Entonces, hay un encargado de controlar, ¿cierto?, cómo está funcionando el sistema de control interno en la empresa. ¿Está funcionando bien? ¿Están fallando algunos departamentos? ¿No hay una comunicación fluida entre departamentos? ¿Ya? Así, con eso hay que tener cuidado con el tema del control interno. Ya, funciones de la empresa. Aquí tenemos varias funciones. Primero, las finanzas, ya, que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con recursos financieros, con dinero. La producción, si es industrial, la comercialización, si es comercial, el personal, que es muy importante, sobre todo en el caso de ustedes que están estudiando administración con mención en recursos humanos, ¿cierto? Tienen que ser especialistas en el tema de personal. Administración, investigación y desarrollo, que tiene que ver con la parte tecnológica, ¿ya? Hay empresas que investigan, que tienen un departamento que investiga en nuevos sistemas tecnológicos para poder implementar en la empresa, para poder automatizar la empresa, ¿ya? Por lo tanto, también es parte de las funciones de la empresa. ¿Ya? Dice finanzas, a través de esta función la empresa capta los fondos necesarios para su funcionamiento y realiza la inversión necesarias en las mercaderías, materias primas, trabajo, etc. ¿Ya? En el caso de trabajo estamos refiriendo a la mano de obra. Producción supone tanto aprovisionamiento de los factores productivos, materias primas, mercancías, energía, servicios externos, como su posterior transformación en bienes y servicios capaces de satisfacer las necesidades. O sea, la parte de producción industrial. Compro materia prima, se produce una mercadería, un producto, ¿cierto? Y tengo que analizar, ¿cierto? En materia de costo, ¿ya? Cuando hablamos de industrial hablamos de costo, no de gasto, ¿ya? Cómo yo fortalezco ya el trabajo productivo, ¿ya? O minimizo los gastos, por ejemplo, el costo de materia prima, el costo de mano de obra, ¿ya? Hay otros costos que se llaman costo indirecto de fabricación, llamados CIF, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante en todo caso. La parte de comercialización es cómo llega el producto, ¿cierto?, al mercado. Dice, una vez terminado el producto, tiene que llegar hasta el consumidor a través de su comercialización y distribución. Esta opción se conoce como marketing y adquiere gran importancia en los actuales mercados de fuertes competencias, ¿ya? Ustedes saben que ahora existe el retail, ¿cierto? Las grandes empresas, por ejemplo, Almacenes París, ya Falabella, Ripley, que son grandes empresas que inclusive están asociadas con
con otro tipo de empresas, ¿ya? Han creado tarjetas de crédito, inclusive bancos, por ejemplo, el Banco Falabella, ¿ya? Falabella antes era una empresa comercial, ahora también tiene una parte de tipo financiera, ¿ya? Entonces ahí se van creando distintos elementos que van componiendo el tema de la empresa. Personal, que es lo que decía que tiene que ver con el recurso humano, y se organiza y gestiona los recursos humanos de la empresa, es decir, se encarga de la selección, contratación y formación, motivación de los trabajadores. Ya aquí esto, ustedes el próximo año van a ser especialistas en el tema personal, de todo lo que sea recursos humanos, y ahí se van a dar cuenta que en el tema de la contratación, ¿cierto? Es todo un proceso. ¿Ah? Hay que llamar, ¿cierto? A dar un aviso que se requiere, por ejemplo, un tipo de personal, por ejemplo, un administrativo, un contador, una secretaria. Luego se reciben currículum, se hace una entrevista, se selecciona el personal y obviamente después ese personal se tiene que capacitar, dar una inducción, ¿ya? Una formación, explicarle cómo tiene que trabajar en esa empresa. Ya, administración se refiere a la organización de la empresa en su conjunto, es decir, se encarga de repartir tareas, niveles jerárquicos, de asignar responsabilidades, y también nos referimos a esta labor como la función de dirección. ¿Ya? O sea, aquí la administración en sí va a generar esa dirección, hacia dónde, cómo yo organizo todo este sistema. ¿Bien? Investigación y desarrollo, lo que les decía que tiene que ver con las tecnologías. Dice, hoy en día el desarrollo tecnológico es una función vital para el futuro de la empresa, es su objetivo de mejorar los procesos productivos. También se incluyen en esta función la innovación. O sea, como yo, como empresa, ¿cierto?, tengo que irme reinventando, ya mejorando mi proceso productivo, ya innovar siempre, siempre ir cambiando, ya innovando, ya sea a través de tecnología, ya sea de capacitación del personal, ¿ya? Eso va a depender de la dirección de la empresa. Bien, ya. Vamos a hablar un poco que es la parte que viene en la guía más fuerte, el tema de los departamentos, ¿ya? Dice, división organizacional. Dice, un aspecto importante de la organización es el establecimiento de departamento. La palabra departamento indica un área, división o sucursal definida a una organización sobre la que un administrador tiene oportunidad para el desempeño de sus actividades específicas. Un departamento, en el sentido más común, el término puede ser la división de producción, ¿ya? Departamento de venta, la sucursal de la quinta región, por ejemplo, la selección de investigación de mercado, etc. O sea, cada empresa va a definir qué departamentos va a tener, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes nos vamos a algo cercano acá en el colegio, acá de repente nosotros hablamos de departamento de matemáticas, departamento de lenguaje, departamento instrumental, que tiene que ver con los ramos de educación física, música y tecnología, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hay distintos también departamentos. Y así como esos departamentos, también está obviamente el departamento de recursos humanos, ¿ya? La dirección, todo eso. Ya, esto venía también en la guía anterior, niveles de organización, ¿ya? Estratégicos, técnico-administrativos y operacionales. Ya. Esto también la vimos, la clasificación de la empresa, ya dijimos, la habíamos visto en las primeras clases, así que no lo vamos a tomar. Yo creo que ya está claro el tema de las empresas que son colectivas, responsabilidad limitada, ¿ya? Sociedades anónimas, todo eso, la clasificación de empresas según su constitución jurídica, ¿ya? Y, esta parte, clasificación de la empresa según su capital, también ahí algunos se equivocaron y pusieron mixta, ¿ya? Porque pensaban, yo me imagino que cuando pusieron, esas personas que pusieron mixta, se referían a lo mejor porque eran dos personas, y eso tenía que ver con una sociedad, pero esa sociedad era una sociedad privada, ¿ya? En la respuesta que dieron en la guía anterior. Ya, esto yo creo que está más que claro. La clasificación de empresas según el rubro, ¿cierto? Comerciales, financieras de servicios e industriales. Esto también lo vimos al principio, ya las empresas que son del sector primario, secundario y terciario. Dijimos que las primarias eran las que trabajaban con productos primarios como materias primas, ya la minería, la agricultura, la ganadería, ¿cierto? La pesca, ya, sistema agrícola.
¿ya? Y lo secundario tiene que ver, obviamente, con el tema comercial, ¿ya? O sea, ya acá no estoy trabajando solamente con cosas básicas, sino que ya estoy produciendo algún producto. Y obviamente el sector terciario que tiene que ver con los servicios, ¿ya? Comercio, transporte, agua, electricidad. Ya, la empresa y su entorno. Acá me voy a detener en esta presentación. La empresa siempre tiene que estudiar su entorno geográfico, ¿ya? ¿Dónde está ubicada? ¿Qué empresas hay cercanas que tengan que ver a lo mejor con el mismo rubro? ¿Ya? Y en ese sentido, ¿cierto? El entorno de la empresa tiene que ver con un macroentorno, un microentorno. Macro hacia geográficamente más grande y microentorno, ¿cierto? Más pequeñito, ¿ya? Y tiene que relacionarse con los proveedores, con el mercado, con sus competencias, con el gobierno, con la comunidad en sí, con bancos y por supuesto con los clientes, ¿ya? Y el macro entorno, ¿ya? Que es el más grande, tiene que ver con las tecnologías, con los políticos, con cosas internacionales, sociales y económicos, ¿cierto? Pero a nivel macro, ¿ya? Esto es en forma más interna, ¿ya? La relación que yo hago con los proveedores, con el mercado, ¿cierto? Todo eso es micro interno. ¿Consultas? ¿Hay alguna consulta? No, profe. ¿No? Ya. Ya. Nos quedan poquitos minutos, así que vamos a hacer el cierre de la clase. Ya, esto, como les decía, el tema de organización, funciones de la empresa, planeación, ¿cierto? Tiene que ver con el análisis de que yo hago con una empresa, ¿ya? Y en este sentido, yo creo que aquí, en el análisis FODA que se hizo, estuvo bastante bien, en un ejercicio que inclusive hicimos en la sala de clase, me acuerdo yo. Algunos averiguaron por internet, pero estuvo bien, ¿ya? Yo creo que queda claro, ¿cierto?, el tema del análisis FODA, pero no está de más volver a repetir, ¿cierto? Por la fortaleza tiene que ver con el aspecto positivo de una situación interna y actual, interna de la empresa, ¿ya? Fortalezas, como empresa, cómo yo funciono. Las debilidades también tienen que ver con la parte interna de la empresa, ¿ya? ¿Qué aspectos negativos, ¿ya? O qué situación interna perjudica a la empresa? Y las oportunidades tienen que ver con cosas externas. ¿Cómo, ya, puedo yo fortalecer a través de oportunidades a mi empresa, pero de un lugar externo, ¿ya? Y las amenazas también son externas. Ya tienen que ver un poco con la competencia, a lo mejor, eh, con proyecciones futuras que a lo mejor pueden perjudicar, como por ejemplo en esta situación de pandemia, por ejemplo, es una amenaza, pero es una amenaza que no estaba contemplada dentro de, a lo mejor, de la planeación de la empresa. No, nadie se lo esperaba. Entonces, pero sí es una amenaza en estos momentos. De hecho, hay muchas tiendas que están cerradas, ¿cierto? Han perdido utilidades, han perdido rentabilidad. Por lo mismo, hay que siempre estar atento a las funciones de la administración, ¿cierto? La planeación, el control, ya, la dirección, la organización. Bien, en la guía que viene, chiquillos, vamos a ver harto el tema del diagnóstico FODA, ¿ya? Y ustedes van a tener que crear como un proyecto de planeación, organización, dirección y control, ¿ya? De una empresa, es un estudio de caso, ¿ya? Así que ahí a prepararse para esa guía y, y si tienen dudas, como siempre, me pueden preguntar allá a través del grupo, así que no hay problema. No sé si tienen alguna duda, algo más que decir. Vamos a dejar de compartir para que nos veamos. ¿No hay dudas, chiquillos? Yo no tengo. Se quedaron dormidos todos, profe. Ya.
Ya. ¿Cómo que todo? En todo caso, Yo me chiquillos, estaba yendo. sí, era materia igual que habíamos visto. Lo que pasa es que yo sentí que igual en la primera guía que de la fase uno, ¿cierto? Igual como que les decía que fue el módulo que más como que costó un poquito. Los otros eran como tipo más prácticos y este era un poquito más de contenido. Ya había que leer a lo mejor un poquito más, qué sé yo, averiguar, investigar un poquito más. Pero finalmente igual, como les decía, igual tuvo buenos resultados. ¿Ya? No sé ¿alguien más quiere opinar algo, decir algo? No. ¿No? Ya, entonces finalicemos la clase para que después tenemos la de aplicación informática, ahí vamos a ver Excel, ¿ya? Vamos a A ver las 12, ¿cierto? a la 11 creo que es. A la chucha, ¿no? Como a las 12. A ver, voy a revisar, ¿ya? Yo creo que a las 12, profe. No, pero es que está ¿Estás programada, viendo clase? es que está programada ¿cómo se llama? El Zoom está programado, entonces yo no puedo A las cambiar la 11. hora. A las 11 sí. No. Pero terminemos, tienen 25 minutos para que descansen. Sí, sí. ¿Ya? Ya. Vale, A gracias, dormir. profe. Nos vemos a las 11 entonces. ¿Ya? Ahí vamos a ver Chao. Excel. Ya, que estén Chao, bien. profe. Chao. Cuídese.